¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida a la transmisión. Esto es Arriba el Telón y esta vez nos da mucho gusto recibir en este espacio al mismísimo Detective Enigma. ¿Cómo estás, Detective Enigma? Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Estamos aquí perfectos, despertando y todo en orden. Hasta los detectives ocasionalmente nos tenemos que tomar un cafecito. Eso, ¿no son horas para un detective o sí? ¿A qué hora hace una investigación un detective? Mira, regularmente estamos acostumbrados a trabajar por las noches, en las madrugadas, que todo está más tranquilo. Mientras ustedes duermen, también habemos personas que estamos moviendo este país, pero en todo momento, somos todoterreno, 24/7, tenemos que dormirnos así como le dicen un ojo al gato, un ojo al otro al garabato, todo el tiempo tenemos que estar pensando, maquinando, así nos despertamos, ya ves que dicen, ¿no? Tomas tus notas, anotas tus sueños, porque pueden ser premoniciones, todo es más, terminando el café, revisas así el asientito de abajo y también, o sea, todo nos puede dar diferentes pistas para encontrar estos casos sin resolver. Oye, todo suma entonces en la investigación. Por supuesto. ¿Y cómo decide el detective Enigma dedicarse a investigar estos casos que muchas veces no tienen solución? Has encontrado rápidamente el clavo, te felicito. Fíjate, Roberto, ya que estamos aquí en confianza, ya que nos está conociendo tu público conocedor, fíjate que yo de chiquito era fobiafóbico. O sea, le tenía miedo a todo, mano, miedo a todo, pero por ahí me enteré que existe la Academia Internacional de Detectives e Investigadores. Yo desde muy chiquito me esforcé para poder entrar en ese lugar y fue que en esa Academia Internacional de Detectives e Investigadores decidí volverme un experto en intentar resolver casos sin resolver y de paso enfrentar mis miedos. Entonces es así, salí con honores, la verdad, hice algunos postdoctorados, sobre todo algunas canciones muy efectivas para poder evitar los miedos, sustos, y eso es algo que yo aprendí, No, entender que los miedos no son ni buenos ni malos. El miedo es parte de nuestro abanico de emociones y por lo tanto hay que saber manejarlo, entenderlo, ¿no? Hay personas que le tienen un miedo irracional a las arañas, que es la la aracnofobia. Y es algo que ha habido, ¿no? O quien le tiene miedo a los payasos o a las alturas. No, hay algunas cosas que de repente están fuera, pero también me he vuelto un experto en enfrentar esos miedos y los miedos reales, ¿no? Porque puede ser que me pierda en el camión, puede ser que en la escuela haya un niño o una niña que me moleste. Puede ser que de repente en el trabajo el jefe llega con pizzas y dice, ¿qué creen? Vamos a trabajar horas extras. Eso es una fobia, ¿eh? Eso es una fobia y también hay que saber cómo identificarlas. El señor de Entonces, Hacienda que llega a cobrarte los impuestos, ¿no? Yo le tengo fobia a ese. Al señor de Hacienda que llega a cobrarte los impuestos, a ese le tengo fobia. me da más miedo el señor, el tío que no paga impuestos y ahí anda por la vida impune. Digo, porque todos tenemos que pagar impuestos. Me da miedo no entender a los impuestos, ¿no? Porque de repente dices, no, es que aquí está el IVA y el ICR, pero entonces dos que debían, no, pero no pasa nada. No sé si me explico. Entonces, identificar esos miedos, saber a qué le tenemos miedo y cómo enfrentarlos. Oye, ¿y has podido resolver alguno de estos casos irresolvibles? Por el momento no. Seguimos intentando resolverlos. Eso es muy importante, eso es bien interesante. Y bueno, entonces, ¿cómo es el proceso para ir resolviendo estos casos sin resolver? ¿Qué ha sido más difícil? ¿Resolver, o sea, encaminarse a investigar estos casos o ir solucionando los miedos? Fíjate que ahí tenemos un muy buen balance, en el que nosotros los detectives, bueno, en mi caso, no solo soy detective ni investigador, soy arqueólogo, inventor, viajero del tiempo, políglota, exorcista, cazador de monstruos y experto en casos paranormales y sobrenaturales. En estos casos yo te he de decir, yo puedo darte los pasos adecuados, por ejemplo, para vencer un vampiro. No es muy fácil, necesitas la estaca en el corazón, el ajo, para el hombre lobo, la bala de plata, el chupacabras es más sencillo, le gusta el chocolate, entonces ya con eso tienes, ¿no? Pero existen monstruos
que muchas veces están en las personas en las que más confiamos. Muchas veces esos monstruos llegan en los momentos menos esperados, o esos monstruos se encuentran adentro de nosotros, y es ahí en donde me enfrento a estos casos sin resolver. Y ahora, sumando un poco esto, yo recorro el mundo entero buscando este tipo de casos, y en esta ocasión, estas sesiones que estamos haciendo en el Foro Shakespeare, todos los sábados a las 12, ya les pasé el comercial, todos los sábados a las 12 del día, vamos a intentar resolver estos casos sin resolver. Y en esta ocasión, para comenzar en esta temporada de estreno, he decidido seleccionar 6 casos que todos nosotros, dentro de nuestra idiosincrasia y cosmovisión mexicana, vamos a conocer. Y además es interactivo, después te explico cómo funciona este interactivo, pero son los casos de la leyenda del Mictlán, la leyenda de los nahuales, la leyenda del charro negro, la leyenda de la Llorona, la leyenda del Coco y la leyenda del chupacabras. Oye. Entonces, vamos viendo cómo por ahí esos casos que ya conocemos, pues pueden significar otras cosas. Pueden significar, por ejemplo, el señor Mictlantecutli me escribió recién, porque él está solicitando mis servicios, y me dice, oye, mano, es que está llegando mucha gente aquí al inframundo diariamente, están llegando más personas, y ellos son una empresa profesional que llevan milenios de servicio y están saturados de trabajo. El nahual, mi amigo el nahual, es un jaguar que está allá en la selva, en la península de Yucatán, y fíjate que él estaba muy tranquilo, pero de repente ya no encuentra animalitos, se tiene que ir cerca de los pueblos, y cuando regresa, híjole, hay una bestia gigante, lo que le llaman las vías, el Tren Maya, ¿no? Él ya no puede cruzar para llegar a su casa, ¿no? Hay unos ecocidios, los cenotes los están destruyendo, y así nos vamos, ¿no? Por ejemplo, la Llorona, pues no es la única madre buscadora en este país. El charro negro ha tenido que empezar a reclutar jóvenes con falsas ofertas de trabajo. El Coco y el chupacabras, ellos me buscan seguido porque están en este país y los discriminan nada más por ser diferentes. Imagínate, el chupacabras es un alienígena, es un extraterrestre, ¿no? Si sabes, llegó en un meteorito y está así como Goku, como Superman, como Stitch, ¿no? Y él se siente mal porque lo discriminan. Y además le están pidiendo que la visa, que el permiso, que pues él es migrante, pues él no decide para dónde es o no es. Y el Coco, pues simplemente era un monstruo que ya no da miedo. Es un monstruo que ya no da miedo y pues él quiere volver a encajar. Entonces, entre estos 6 casos, el público decidirá si quieren resolvernos o no. Entonces, más o menos ese es el proceso de los detectives. De repente los detectives estamos así dormidos y de repente, ¡plum!, se nos prende así el foco y decimos, de aquí tenemos que, hasta una obra de teatro vamos a hacer. Órale, oye, a mí me han dicho que tú conoces a un sujeto que se llama, uno de no sé si es cliente o investigado, un tal Pueblo López. Sí, es una mente creativa, es una persona muy interesante dentro de estos multiversos, pero sí lo conozco, dime. Cuéntame un poquito de este personaje porque a mí me parece que es el que está detrás de muchas de estas historias, aventuras, está como trabajando en paralelo al detective Enigma. Sí, fíjate muy bien que Pueblo López es una persona que se ha dedicado 30 años a las artes escénicas. Ha tenido la fortuna de ser beneficiario del sistema de apoyos a la creación de proyectos culturales, antes FONCA. En la edición 2021 estuvo con el espectáculo Soy lo Prohibido, que por ahí recuerdo, yo creo que lo conociste a Zoilo, es su tío abuelo, y en esta ocasión presenta también. Y fíjate, hablando un poco de esta cuestión, Pueblo López es una persona inquieta, que llegó por casualidad al teatro cabaret, porque es algo que se me ha olvidado mencionar. Es un monólogo musical cabaretero, es el segundo monólogo musical cabaretero. En esta ocasión lo hace pensado a las infancias. En el cabaret encontró un espacio en el cual se puede mezclar la música y el teatro, en este caso siendo un músico y actor. Y además, dentro de las otras entrevistas que han hecho, se ha descubierto
que este espectáculo es un compendio de muchas cosas. El gusto por el steampunk, el gusto... ¡Ah! Mira, ni yo las había visto, mira, ni yo las había visto. Ahí El tenemos gusto parte del... por los videojuegos, el gusto por la ciencia ficción, el gusto por el terror, porque además otro de sus trabajos es ser docente y ser docente de jardín de niños. Y es ahí en donde descubrió que a los niños les gusta, bueno, muchas cosas, pero específicamente el terror, el miedo, encaminado, ¿no? Porque también no vamos a hacer ahí un descuartizadero, ¿verdad? ¿No? Pero el miedo encaminado y encuentra esta vía y además con la música original. Entonces, ¡guau! Mira. Ahí está en el Mictlantecutli. Ella siempre te mandó estas fotos, un saludo a Eder, yo no conocía estas fotos, pues ahí pueden ver que nos enfrentamos. Ese, no sé si es en el Mictlán o es con los nahuales, pero se parece mucho con esos gogles a Tlaloc, que está tan de moda ahorita, que está trabajando mucho Tlaloc. El Tlaloc y el Chacmol, es verdad. Mira, esa puede ser para la que sigue. No, historias hay que sobran. Y ese es otro punto. Imagínate, contando la narración oral, está no más chulada. Ese charro negro. Y el trabajar con niños, dignificar a los niños. No quisiera yo entrar en un error. Ajá. Porque también ya hay otros espectáculos de teatro cabaret. Por un lado está Andrés Carreño con el Doctor Misterio, que le mando un saludo, y por otro lado está Talia Loaría, con Cabaret Loaría Kids, que es también quien dirige este espectáculo. Pero uno de los puntos importantes del teatro cabaret es que es un espacio de disidencia. Es un espacio en el cual podemos exponer nuestras problemáticas, en este caso esta problemática que es el miedo, y entender que también las personas pequeñas, medianas y grandes, pero en este caso las personas pequeñas tienen miedo. Y no es un miedo nada más así como, el coco, que es como lo más sencillo. Los niños, las infancias, las juventudes viven y son testigos de lo que esta ciudad y este país acontece. Entonces, vamos como de adelante para atrás. Qué terror debe ser para las personas que viven, que les tocó ahora en Veracruz y en Puebla, ¿no? Con todas estas inundaciones, en su caso lo que fue Otis. ¿Qué terror pueden vivir o no los niños, por ejemplo, cuando hubo este accidente tan terrible en el Puente de la Concordia, o se cae la línea 12 del metro, o de repente los colaboradores de Clara Brugada en pleno Xola, lo que pasó en Act Ceremonia con los fotoperiodistas, ¿no? Y recién hasta en el concierto del Tri, en el mismísimo Auditorio Nacional, ya se estaba cayendo la pantalla. Entonces, retomando todo esto y con el trabajo que hace Pueblo López, es decir, sí, el miedo está presente ahí. En esta ocasión vamos a jugar, vamos a entrar en la ficción, pero tú me preguntabas al principio si yo he resuelto estos casos sin resolver, y es algo triste, pero a la vez prometedor, que por cada caso que yo cierro se abren más carpetas, ¿no? Yo me pregunto por qué hay niños que tienen que trabajar mientras otros se pueden divertir. Porque hay personas que se creen superiores a otras solamente por ser diferentes, y eso les da derecho a bulear, a discriminar, a lastimar, a burlarse. Y porque muchas veces eso que nos da vergüenza o que consideramos feo, en vez de asumir qué es lo que nos refleja en nosotros, nada más nos burlamos. Porque en la actualidad sigue habiendo guerras, conflictos, y por qué pensamos que hay un ser superior y un salvador que puede llegar externo a resolver los problemas de los demás, ¿no? Y es ahí en donde entramos en situaciones metafísicas y complejas, ¿no? Porque ¿por qué nos cuesta tanto trabajo así olvidar lo que nos hace llorar, recordar lo que nos hace reír? ¿Por qué nos cuesta tanto de repente, por qué nos sentimos solos habiendo millones? ¿Por qué no escuchamos de repente a las personas cuando nos grita con el alma, cuando no tengo nada, y sí tienes algo, ¿no? ¿O por qué nos cuesta tanto trabajo decir, por favor, gracias, te quiero, esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces nos encontramos, ¿no? En todo este universo de preguntas, y el detective enigma
El detective enigma lo que intenta es eso, intentar resolver estos casos sin resolver, pero a la vez entender que el miedo es parte, como te mencionaba, parte de nuestras emociones y, ¿por qué no? Regresando, el teatro cabaret nos ayuda por medio de la risa, por medio del humor, también a entender una reflexión. Y repito, ya seas una persona pequeña o seas una persona adulta, tú vas a poder entrar en este universo, en estos casos que nos trae el detective enigma, para poder entender, ¿no? Para poder entender que todos tenemos miedos, todos somos vulnerables, entender un poco esta reflexión, ¿no? Yo les digo que si en algún momento se llevan alguna de estas preguntas en el corazón o se la llevan así y la están maquinando, pues bueno, ese caso, aunque no se haya resuelto, ya ha valido la pena. Oye, pero son casos que este caso de La Llorona o este caso de La Llorona que tiene una vigencia tremenda, ¿no? De las Lloronas, o estos nahuales, que son como son tus clientes, entiendo, Detective Enigma, pero además de ser tus clientes, son personajes que llevan estos casos irresueltos desde que la humanidad tiene memoria, ¿no? Tampoco es tan fácil resolverlos. ¿Quién me manda, verdad? ¿Quién me manda a cuestionarnos esto? Pero muchas veces también en la otra perspectiva, es como cuando habla, mira, un ejemplo, ahí está por ahí escrito el caso de la Caperucita Roja, ¿no? Todos conocemos el caso de la... Pero pocas veces conocemos la perspectiva del lobo, que es también, pues también el lobo, o sea, el lobo no tiene la necesidad de andar cazando niñas, pero de repente en el bosque, pues se han talado todo, ya ni ardillas hay, ya no hay animalitos, ¿no? Pues, ¿tú crees que, o sea, los lobos tienen criterio? O sea, a los lobos, ¿tú crees que les gusta andar engañando a niñas o a abuelitas? Y finalmente el lobo sabía que si hacía todo ese riesgo, pues iban a llegar y el cazador iba a llegar por él. Pero es entender muchas veces esta otra perspectiva. Hablando de los diablos tienen criterio, ¿no? El charro negro, o sea, ¿tú crees que con la inteligencia que tiene el charro negro le va a andar gustando andar engañando a los jóvenes? Pues no, pues también tienen su criterio, ¿no? Pues, pero la modernidad nos está alcanzando en estos tiempos y más en este país, en esta sociedad que está tan mezclada, ¿no? Cosas tan maravillosas y se ve el altruismo de las personas. Otro ejemplo, ¿no? Con todo esto, como hay quienes no tienen nada y ayudan, ¿no? Y desde el minuto cero, y ahí por ahí hay unos señores, diputados y todo, que, oigan, donen 15 días de su salario. No, pues no, ¿cómo creen? Pues, si no son pobrecitos de nosotros, ¿no? ¿No? O sea, yo creo que algo muy importante, y ahora estoy haciendo yo creo que lo importante, tanto del cabaret como del criterio, y de lo que podríamos llamar una conciencia de clase, sin importar si eres millonario, ¿no? Es decir, ¿cómo yo me encuentro en esta sociedad? ¿Qué es lo que yo puedo colaborar a esta sociedad? Y cómo me muevo dentro de eso, ¿no? No se trata nada más de decir, ay, soy un filántropo y regalo millones. No, tampoco, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer ese paso? Y nosotros, la compañía Pueblo López presenta, y en este caso, con el detective Enigma, esa es nuestra trinchera. Esa es nuestra trinchera, porque no somos filántropos, no somos millonarios. Bueno, no somos Batman, ¿no? Que tenemos millones y millones, pero podemos acercar esto, ¿no? Y el objetivo, ahorita estamos empezando temporada, pero te voy a poner un ejemplo, con Soy lo Prohibido, que también tuvo su temporada, tuvimos la oportunidad de llevarlo a diferentes asilos y casas de descanso para las personas adultas mayores, que son personas que por su movilidad y por su situación no pueden llegar, y es decir, nosotros podemos ofrecer funciones que de repente esto de lo gratuito se me hace raro, ¿no? Porque luego uno piensa que es regalado. No. Funciones altruistas, funciones con un objetivo, que es decir, no necesitamos nada, con el gusto, que es un sacrificio, es un cansancio, pero en esta ocasión, si alguien sabe por ahí, estamos en pasos, queremos llevar al detective Enigma a diferentes orfanatos, ¿no? Que es como el término, tienen muchas acepciones, pero pensando como en esto, o escuelas, ¿no? Para acercar, ¿no? En estas comunidades, que también otra vez el término vulnerables, pero bueno, así se llama, ¿no? En estas comunidades vulnerables que de repente no tienen tanto acceso
por la costumbre, por así decirlo. Entonces, en Gusto se rompen géneros, pues decir, vamos a ofrecer este teatro de calidad, este teatro profesional, este teatro de corazón, yo podría dejarlo así, este teatro que está pensado para estas personas. Y entonces es ahí en donde siento que se empiezan a rebasar esas fronteras, ¿no? Cuando alguien empieza a asumir el miedo, ¿no? El detective Enigma les enseña a decir que no ante alguien que está de abusón en la escuela, decirle que no a alguien que quiere tocar mi cuerpo, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo, y decir que no cuando siento miedo y buscar el apoyo para entender estos miedos, si es ficticio, es real, y decir yo no puedo solo. Y eso ya es un gran paso, ¿no? Eso ya es un gran paso y el hecho, repito, de cuestionarnos por qué pasan las cosas, ya es un arma en este mundo, ¿no? El conocimiento no así de datos, sino cómo podemos enfrentarnos ante estas cosas, cómo podemos, y no se trata de, ya vamos a llevarnos a todas las personas a nuestras casas, no, hay problemas en el mundo, todo lo que está pasando allá en Gaza, o sea, de repente lo que está pasando en las inundaciones, dice uno, estamos en el privilegio, mano. Luego hablan mucho de, es que hablas desde el privilegio. Claro, en esta ciudad estamos súper privilegiados, man. Yo lo pienso como detective. Estamos en esta Ciudad de México en solamente una cuarta parte, que sí hay violencia y todo, pero mira, no estamos en guerra. Tenemos acceso a los servicios básicos, tenemos agua potable, y sí, no, hay personas que viven en la calle, pero tenemos la oportunidad de vivienda, etcétera, etcétera, que hacemos 3 horas de transporte, pero tenemos el acceso al transporte público y a muchos servicios públicos, ¿no? Entonces, mucha gente a veces se queja de todo eso, pero estamos privilegiados. Imagínate, de los millones y millones y millones, estamos en la Ciudad de México en una cuarta parte de ventaja de todo el mundo, más o menos, ¿no? Digo, pues hay unos porcentajes. Entonces es lo que yo me cuestiono, ¿no? Por medio de un Pueblo López y por medio del detective Enigma, de decir, ¿por qué hacemos esto? ¿No? ¿Por qué hacemos esto? Porque finalmente yo me voy tablas, mano, ya hablando ahí yo me voy tablas cada temporada, pero la satisfacción personal, que va más allá del ego, porque el ego es otra cosa, ¿no? Pero la satisfacción personal de decir, somos una compañía de 2, ¿no? Somos 2 personas que nos movemos. Un saludo a mi hermana y también asistente general, Tania Cabañe. Y que bueno, venimos de una familia de artistas, tanto papá como mamá fueron actores. Y fíjate que mi mamá, embarazada, después de los sismos de 1985, decidió ir a los hospitales, decidió ir a distintas cosas, como en estos campamentos que había, a presentar teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es lo único que podemos hacer en algunas ocasiones, ¿no? Hacer teatro y hacer música. Entonces, más o menos esos son los orígenes del detective Enigma y por qué se está cuestionando. Oye, detective, y nos dijeron que tocas la lira. Claro que sí. A ver, échate una rola, ¿no? Es una guitarrita. Hablando sobre la Academia Internacional de Detectives e Investigadores, traigo para todos ustedes esta canción muy efectiva para evitar los miedos. Es resultado de mi tesis del postdoctorado. Tengo miedo a las sombras y al ruidito del reloj. Tengo miedo a la noche y al perro ladrador. Pero lo que más me asusta es tener miedo. ¡Ay, qué horror! Tengo fobia a las arañas y a perderme en el camión. Le tengo fobia a las fobias y a los monstruos del salón. Me escondo bajo la cama, pero ahí vive un ratón. ¡Ah! Fobia, fóbico soy yo. No me vengan con sustos, no. Fobia, fóbico soy yo. Me asusto hasta de un limón. Pero si ustedes me acompañan, no tiembla mi corazón. Les voy a decir un dato
Si de repente tú tienes miedo, te voy a pedir que cierres los ojos, respires hasta 3, concentres tu respiración y cuando más puedas gritas y corres y pides auxilio. No, perdón. Les voy a decir, ¿a qué le tengo más miedo? Me da miedo mi mamá cuando me va a regañar. Me da miedo un calcetín que se perdió en el cajón. Tal vez se fue con los duendes que viven en el colchón. Se fue la luz en mi casa y sentí desolación. El celular sin internet, sentí mortificación. Quedé mirando a la pared como en otra dimensión. Ahora yo les voy a decir rápidamente, si ustedes le tienen miedo a la oscuridad, ustedes le tienen miedo a los fantasmas, ustedes le tienen miedo a los viruses mutantes, ustedes le tienen miedo a los meteoritos gigantes que se están acercando a la Tierra, ustedes tienen miedo de que esto que estamos viviendo realmente no es la realidad, sino una simulación controlada por una civilización alienígena mucho más avanzada que nosotros, de la cual ni siquiera tenemos conciencia y por lo tanto no podemos comunicarnos con ella. Shubidubidubida, no me voy a asustar. Shubidubidubida, mejor voy a bailar. Fobia fóbico soy yo. Fobia fóbico eres tú. Muy bien, este tema del detective Enigma, lo vamos a poder ver a este detective Enigma al mediodía, los sábados de octubre a diciembre, en La Bambalina, Teatro Foro Shakespeare, Zamora 7, Colonia Condesa, y esto está dedicado a las infancias. Ya se llama, es el teatrino del Foro Shakespeare. Es que ya ves ahí también, hay una serie de ya no se llama La Bambalina. Pues, discúlpame, bueno, ya voy a arreglar. Teatrino, bueno. Pero efectivamente, el Foro Shakespeare se encuentra en la bonita calle de Zamora 7, en la Colonia Condesa, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Está simplemente a una cuadra del Metro Chapultepec, ya por fin ya lo abrieron. Yo tengo la fortuna de haber trabajado desde hace más de 10 años ahí en Foro Shakespeare, es en un lugar en el cual comenzamos con el teatro cabaret, con la compañía Nopal con Flor Teatro. Ahí hubo también un poco, unos primeros acercamientos del teatro cabaret con los niños, y rápidamente la dirección de Talía Loaría, la asesoría dramatúrgica de Gabriela Gallardo, la asesoría musical de Matías Shurgin, el diseño de vestuario de Brisa Alonso, diseño y elaboración de máscaras de Frida Romo, el diseño del títere que está por ahí de Lulú Garay, diseño gráfico de Gloria Ibarra, diseño sonoro de Pablo Robles, RP y difusión Eder Zárate y la asistencia general de Tania Cabaña. Pues quiero agradecerle al detective Enigma que nos haya acompañado esta vez y lo esperamos cuando quieras, detective, a ver si luego invitamos a Pueblo López para que platique con nosotros. Claro que sí, porque es un muchacho muy inquieto, tiene varios proyectos. Perfecto, pues bueno, muchas gracias, detective. Nos vemos en el teatro el sábado, cualquier sábado de aquí a diciembre. Por favor, mientras más reciente mejor, porque luego me pongo triste. Va que va, muy bien. Pues suave, y también las rolitas y la música, chéquenle porque se escucha mejor en vivo. Gracias. Ahí estamos, a la hora. Te agradezco mucho, Roberto, el espacio. Nos vemos. Hasta pronto.